Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el número 58. Ramiro Cayano Blanco desde San Pablo y desde Rosario, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini. ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar entonces ahora con una noticia positiva, una adentro. Tiene que ver con una inédita condena al Estado argentino por no haber evitado un femicidio brutal. Claro que el femicidio brutal no es una noticia buena, ¿no? Pero por lo menos que haya el Estado sido condenado por no haberlo evitado es una noticia positiva. ¿Por qué? Porque a ver si de ahora en más se cuida por lo menos de evitar nuevos femicidios, ¿no? Como más de una vez dijimos con Osvaldo, a veces el problema no es que ocurran cosas malas, sino que ocurren cosas malas y nada se hace al respecto, ¿no es verdad? Sí, que nada se intenta por corregirla, ni siquiera por... Y el problema es que también no solo nada se intenta por corregirla, sino la manera en que se difunden. En este caso creo que la noticia como fue expresada en algunos de los medios de Argentina es bastante evidencia de lo dicho. Tenemos, como fue dicha en el diario Clarín de Argentina, voy a leer un pedazo porque realmente es movilizante como la dice el periodista. De seguro ella jamás soñó con ver tanto dinero junto, mucho menos su marido, aunque sí podría haber llegado a imaginar el motivo del pago. El Estado, ahora, se lo tendrá que dar a sus hijas, 4 millones de pesos, porque la policía sabía que le iban a asesinar y solo atinó a presenciar el crimen. Mirta Schroeder conoció a Daniel Aguirre cuando los dos iban a la primaria en su pueblo, Alba Pose, en el noroeste de Misiones. Vivían solo unas cuadras de distancia y a muy pocos kilómetros de la frontera con Brasil. Entre otros 5.000 habitantes. Eran muy jóvenes cuando se eligieron el uno al otro como pareja, tanto que a los 17 años ella dejó la secundaria para irse a vivir con él. Pichona le decían, su apuro estaba dado, también por la situación que Mirta vivía en su casa. Sus padres eran alcohólicos, su mamá moría en 2003, y su infancia había sido tan áspera como dura. Pero Aguirre estaba poco y nada en este nuevo hogar, ya que trabajaba como pintor de postes telefónicos y se la pasaba viajando por toda la provincia. Cuando ella tenía 19 años, nació la primera hija de la pareja. Pero aún así, él se ausentaba sin dejarle plata suficiente para mantenerse, por lo que no les quedaba otra más que irse de algún pariente para poder comer. 3 años más tarde nació su segunda nena, pero el panorama solo empeoró. El gran cambio fue la mudanza a Capital Federal. Aguirre le subió un trabajo como encargado de un edificio de Barrio Norte. Y así más o menos se va desarrollando la noticia. Pareciera que le quieren dar un poco de un tono intimista, pero en realidad en este tono intimista que se va dando, lo que uno puede ver es la construcción siempre de uno a otro, ¿no? Primero, parece que este femicidio solo ocurriera porque ellos son pobres y porque tienen algunas calidades personales que lo habilitan. Ella, por ejemplo, los padres eran alcohólicos, la infancia había sido tan áspera como dura, entonces parece que en las clases ricas, donde los padres no son alcohólicos y donde la infancia no es dura, no habría femicidios, ¿no? Y después podemos ver que hay un poco nuevamente, de lo que se hace varias veces, de medio que victimizar un poco a la víctima, ¿no? Eran muy jóvenes cuando se eligieron el uno para el otro como pareja,
y ella dejó la secundaria para irse a vivir con él. O sea, pareciera que de alguna manera como que socialmente está justificando esto. Yo creo que la falta de perspectiva de género en los periodistas cuando escriben sobre femicidio es realmente, en este caso, excede la palabra lamentable, porque empezar una nota en un diario, que podemos tener todas las diferencias que tenemos, pero iniciar con decir que de seguro ella jamás soñó con ver tanto dinero junto, es realmente una falta de respeto hacia la víctima. Es no entender la problemática y desvalorizarla para llevarla a un plano patrimonial, cuando lo que tendría que haber señalado, que es lo que de alguna manera nosotros tomamos, es el accionar del Estado en estos casos. Que en realidad nosotros en el derecho le decimos que acá lo que hubo fue una falta de servicio, una falla en el servicio. Por ejemplo, él hubiera podido aprovechar y tomar esta descripción que toma de toda, digamos, la trama interna familiar para ir en un ejercicio de pedagogía, si se quiere, de transmitir y de visibilizar cómo son y cómo se ejercen las violencias. Por ejemplo, él describe que él no la dejaba salir a trabajar a la mujer, que cuando se iba no le dejaba plata. Esa es una situación clara de opresión y de violencia económica hacia la pareja. En diversas partes va relatando, por ejemplo, que le quemaba con sahumerios las partes íntimas. O sea, que la familia toma conciencia, que le daba palizas, o sea, había toda una situación de violencia física, de violencia económica y de violencia psicológica. La encerraba, no la dejaba salir. El tipo, aparentemente, frente a todos los demás era muy simpático. O sea, esa es un tipo divino, dice, que hacía taekwondo. Y era el tipo, en realidad, ellos vivían, él era portero, el portero del edificio, y vivían como si fuera en un altillo, un lugar muy chiquitito. Sí, como si fuera un departamento del edificio, que en Buenos Aires se acostumbra mucho a eso. La celaba, era muy celoso, no quería que trabajara. Pero es interesante lo que estás diciendo, Daniela. Es muy interesante, Daniela, porque dentro de la perspectiva del narrador, del que está contando esto, porque todas las verdaderas cosas que importan, que son las que estás apuntando, que son la violencia de él hacia ella, que es una violencia económica y todo ese tipo de cosas, queda medio que soslayado, porque él viene pero él viene así, colocando dos cosas negativas. Va a recibir 4 millones, que es una barbaridad de dinero, cuando en realidad ni se lo merecen porque vienen de familias alcohólicas, ni saben lo que es el dinero, es analfabeta, no terminó la escuela, lo único que sabe hacer, que hizo en su vida es casarse para que el marido la faje. O sea, en el fondo hay también una crítica velada, o no sé si una crítica velada, pero una censura velada a esta indemnización que le van a dar, porque como diciendo, es como darle margarita a los chanchos. ¿Para qué le vamos a dar 4 millones a esta que ni siquiera lo va a disfrutar porque la asesinaron, pobre, sino a la hija, ¿no? Las hijas, las dos nenas. A mí me parece que hay un tratamiento que denota una ignorancia muy grande de lo que es la perspectiva de género, pero que en realidad lo que hay es un tratamiento desde la perspectiva patriarcal, ¿no es cierto? Lo único que puede ver este periodista es la cuestión patrimonial y no ve lo que es la perspectiva de género, que es poder visibilizar y poder distinguir cómo son las relaciones desiguales de poder entre los sexos, donde la mujer está sometida y oprimida por el varón, en su relación de mujer, de madre de 2 niñas, en donde hay toda una impronta que ella la hace dejar la escuela, seguirlo al marido, en toda una clarísima relación desigual de poder, porque el que tenía el trabajo era él, el que había conseguido la vivienda él, tal es así que ante la situación de violencia la que se tiene que ir es ella. La situación se desencadena cuando esta mujer decide separarse. Cuando ella decide separarse, huye. Y como en todos los casos, se va con lo opuesto. Y cuando, entonces, acá entraría la parte jurídica. Nuestro derecho tiene
instrumentado, esto tramitió en la ciudad de Buenos Aires, de Buenos Aires, sí. Sí. Un procedimiento rápido, que es el procedimiento de violencia familiar, en donde se solicita una prohibición de acercamiento y se otorga la medida que ella solicita es volver a su casa para recuperar sus pertenencias y la ropa y las cosas de su hija, porque la mujer se va con lo opuesto. En este caso, la justicia, en vez de resolver ante la situación de denuncia que el que se vaya sea él, que en este caso está agravado, que debe haber, no es un caso aislado. Como él tiene la vivienda en virtud de su relación de empleo, a él era muy difícil sacarlo de la casa. Lo que no significa que no podía prestar el empleo igual, ¿no es cierto? Aunque no viviera ahí. Se van las mujeres con las hijas, se van las tres. Cuando ella solicita la medida para poder recuperar sus objetos personales, le dicen que es totalmente de rutina un oficio que se presente con 2 policías, que ahora después les voy a leer bien. El oficial Leiva, que se presenta y que va a ese monoambiente que tenía, y está presente el demandado, que es el violento, y el tipo, en vez de ejercer un control riguroso, se distrae, se hace el desentendido. Cuando la mujer sube a buscar la ropa para las nenas, el demandado va detrás y la degüella con un cuchillo. Y después se mata a él. Entonces, en el mismo momento, esas nenas se quedan sin mamá y sin papá. Entonces, lo que hubo es un accionar del Estado deficitario, una falta de servicio, por lo cual esta mujer perdió la vida. O sea, en el trámite de prevenir o protegerla de la violencia, en el mismo trámite muere. ¡Qué paradoja! Y aparte, esto es grave porque es una cosa permanente. Permanentemente es la falla que hoy tiene el sistema de violencia contra las mujeres. Las mujeres obtienen el oficio para obtener de que el violento no se acerque o para obtener recuperar, pero se lo dan en la mano a la mujer. Y muchas veces la mujer tiene que ir sola a la comisaría del barrio, donde a lo mejor el violento es amigo del comisario o es amigo de los policías, cuando no es policía. Y cuando no, Daniela, y cuando no, posiblemente, como se dice en Brasil, tomas dores, ¿no? O por lo menos se digamos, simpatiza con la persona por una cuestión de género. Somos hombres. Como debe haber pasado en este caso de que el policía prefirió hacerse el sonso, pensar que la mujer era Estaba exagerando. Estaba exagerando, que no era para tanto, y miren lo que me mandan a hacer, pues yo podría estar en este momento haciendo cosas más importantes. Es muy bueno lo que vos decís, Ramiro, porque en género se habla, lo señalan algunas autoras, en donde hablan de pactos de silencio patriarcales, donde los varones tienen como cierta, no sé si la palabra es complicidad, pero donde por el solo hecho de ser varones se van a posicionar, si no tienen y no han tomado una posición realmente crítica hacia las relaciones desiguales de poder, tienden a identificarse con el tipo que está siendo, digamos, objeto de la medida, o sea, contra el violento. No se identifican contra las mujeres, a favor, digamos, de las mujeres. Generalmente es al revés, o sea, por eso tanta resistencia de hace tantos años de tomar las denuncias en las comisarías, porque los que generalmente estaban eran varones. Este caso, nosotros si bien podríamos preguntarnos si la condena a resarcimiento del daño moral es, digamos, algo que puede llegar a que el Estado repiense sus políticas públicas en materia de defensa de derechos humanos de las mujeres, aunque sea para evitar estas demandas que si se siguen presentando, le van a hacer realmente un número importante a las arcas del Estado, al presupuesto, porque a lo mejor toman conciencia de que no es, digamos, intrascendente el diligenciamiento de la medida, porque la medida la dictan, pero después arreglate a ver cómo lográs que se cumpla.
Ya habíamos visto aquí en Brasil con Osvaldo la vez pasada que tratábamos específicamente de ese tema y que vamos a tener que tratarlo de nuevo, Daniela. No estoy diciendo porque el tema sigue teniendo una vigencia impresionante, que acá muchas chicas muchas mujeres, digamos, terminan siendo asesinadas y tienen una colección de 7 u 8 medidas restrictivas de acercamiento. Porque van a la policía, le piden al juez, el juez emite la orden de restricción, le dan la orden de restricción y el hombre la sigue descumpliendo. Y hasta que llega un momento en el cual las asesinan y la mujer se encuentra con que tiene 5, 6, 7, hasta 13 casos hubo una mujer que la asesinaron en Minas Gerais que tenía 13 órdenes de restricción de acercamiento. Claro. Y bueno, y es una cosa que hay que ver y sinceramente mata. Yo tengo otra noticia más o menos parecida para comentarle, pero me parece que podemos hacer una pequeña pausa musical. ¿Qué les parece? Escuchamos una canción y después seguimos, ¿les parece? Dale. Sí, a ver, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar entonces ahora Efecto Nebulosa. ¿Qué es, Daniela, Efecto Nebulosa? Efecto Nebulosa, les cuento. Es un grupo rosarino que tuve la suerte de escuchar el sábado a la noche en vivo, en Pugliese, que queda a Corrientes al 1500, y realmente quedé fascinada. Toca el hijo de un amigo, la guitarra, Daniel Iturralde, y hacen funk rock, una cosa que no sabía lo que era cuando estuve, pero bueno, suenan muy bien y vale la pena que los escuchemos. No sé qué tema elegiste, Ramiro. Pacheco. De los que Pacheco es muy muy lindo, es muy lindo. Vamos entonces. Vamos a disfrutarlo. A una horda de gente de mente presente en la pista para amenizar, marcando un dancing con todo su style. ¿Vos qué traes? ¿Qué tenés? Pues se nota que tu mano no escondes. No seas tímido, mi hermano, y ponlo en la mesa tacaño, que acá somos pocos pero somos muchos. Y al orgullo como siempre me lo embucho. Digo lo que pienso de cualquier manera, sin ofender a nadie, porque eso no quisiera. Yo lo que quiero que nos guarden respeto, y a los que no, que caminen derecho. Yo camino por donde más el espacio me dejan. Si no lo hacemos parkour, toda esa mierda. Si no lo hacemos parkour, si no lo hacemos parkour, entonces también. Si no lo hacemos parkour, si no lo hacemos parkour, entonces también. Si no lo hacemos parkour, si no lo hacemos parkour, entonces también. Si no lo hacemos parkour. Yo se me Pacheco, oye, Pacheco, óyeme, Pacheco, oye, Pacheco, óyeme, Pacheco. A todos los pachecos que están escuchando, a la banda que está sonando, nuestro ritmo les estamos contagiando, porque esta vida hay que pasarla bailando. Así al menos los problemas vamos olvidando y nos seguimos desquitando. Un sonido bien entretenido y esos arreglos que te agarran desprevenido. Como en el día a día llega lo que nos espera y no lo que te espera. Cada las tú verás, y si no puedes saltar las piedras como caer y vuela. Hoy le hacemos parkour, esta es la mierda. Si no le hacemos parkour, si no le hacemos parkour, entonces también. Si no le hacemos parkour, si no le hacemos parkour, entonces también. Si no le hacemos parkour, si no le hacemos parkour, entonces también. Si no le hacemos parkour.
Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, seguimos con el programa entonces, pero ahora vamos a ver una noticia de terror. Y tiene que ver con Brasil, con un juez brasilero para el que el padre tiene derecho a azotar a un adolescente con un cable eléctrico y hasta tiene derecho a cortarle el pelo. No, vos estás mintiendo, Ramiro, no puede ser. No. Pasó acá. Decí la verdad. No, pasó muy cerquita acá de la ciudad de San Pablo, pasó en Guarulhos, que es una ciudad satélite, como si fuera, pensando en Rosario, como si fuera Villa Gobernador Galvez. De hecho, el aeropuerto de la ciudad de San Pablo está en la ciudad de Guarulhos, una ciudad muy grande, de 2 millones de habitantes. Y para un juez, golpear a la hija con un cable eléctrico es medida correctiva. No, yo no te lo puedo creer. Y ahora viene lo peor. La niña tiene apenas 13 años y el motivo fue porque perdió la virginidad con el novio. Entonces, para el juez es apenas un mero ejercicio del derecho de corrección. Y este es un juez, el Leandro Jorge Bittencourt, Cano, del Foro Especial de Violencia Doméstica y Familiar contra las Mujeres. O sea, él es el foro específico de violencia contra las mujeres. Me tengo que reír. Sí. Me tengo que reír, no puede ser. Sí, exactamente. ¿Te tengo que creer o porque la verdad? Sí, él dice que para el juez, dice el agente, en este caso el padre, aplicó moderadamente una corrección física contra su hija, generando una lesión de naturaleza leve. Y el hecho fue un acto aislado y según la víctima y una testigo, la intención era simplemente correctiva. Esas son las palabras del magistrado. Me parece, como dijo un jurista acá en Brasil, puede ser que sea una medida correctiva, pero en la época medieval, no en el siglo XXI. Sí, o sea, lo dijo con todas las letras, ¿no? Lo que había dicho la Fiscalía de San Pablo es que el padre la había azotado después de descubrir que estaba en un relacionamiento con el novio y que la niña había perdido la virginidad y le dejó marcas en la espalda de hasta 22 centímetros de largo, ¿no? Del cable grueso con el que estaba pegando, ¿no? Pero no, para el juez Leandro Cano, ¿no? Todo esto simplemente demuestra la intención del padre de corregirlo, ¿no? Y todavía, como si fuera poco, florea un poco la sentencia diciendo que conviene acrecentar que las medidas correctivas o disciplinarias, cuando no ultrapasan los límites otorgados por la ley, son consideradas lícitas por el ejercicio regular de un derecho. O sea, lo más cómico, si se puede hablar en este caso de comicidad, ¿no? De que el juzgado tenía una especialidad o un sentido que es de violencia doméstica o familiar contra la mujer. Y tenía esta imagen. Hay que ver qué piensan los juzgados que son de competencia amplia. Si un juzgado de violencia doméstica o familiar... ¿Y eso tiene algún superior, Rami? No, sí, esta es primera instancia. Esto fue apelado, yo pienso lógicamente. Que acá, ¿no? A una persona que hace eso le corresponde un jury, por una ignorancia manifiesta del derecho. Aparte que a mí me parece que es interesante, que es una cosa que podríamos discutir un poco, el ejercicio regular de un derecho. ¿El padre tiene un ejercicio regular del derecho de disciplinar a los hijos o tiene, digamos, un deber de de educarlos? No me parece que sea el derecho del padre de pegar a los hijos, sino que es el deber de educarlo. De todas maneras, por lo que vos decís, en realidad en Brasil tampoco hay en esta situación es bastante criticada, porque sí, hay un juez que con razón, o un jurista, como bien dijiste, que esto es lógico en la Edad Media, y es cierto, era lógico en la Edad Media, es ilógico ahora, o sea que se ve que hay una cierta discusión, aunque debe haber evidentemente gente que son tan animales como este juez. Yo corregiría la palabra animal y pondría patriarcal, de pensamiento patriarcal, en donde los varones y el padre tienen el poder de sobre el cuerpo de la hija, de, por ejemplo, castigar por la pérdida de la virginidad. Sí, yo no te quería discutir, Daniela, pero me parece que sobre la hija o el hijo, en este caso no habría mucha También, está muy bueno lo que me señalás.
Yo también soy patriarcal, a pesar de que lucho contra el patriarcado. Está muy bueno. Sí, sí, imagínate este tipo si lo agarraba al hijo varón en una relación con otro nene, ¿no? Ponele, Claro, sí, no, sí, no lo que vos sé me lo que le hacía, señalás. y lo iba a justificar seguramente largamente. Sí, 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 está muy bueno lo que vos me señalaste. O sea, nosotras, como mujer, yo también, a pesar de que puedo tener formación y todo, eh, tengo, no voy a decir los años, pero tengo muchos años formada con el patriarcado y sin criticarlo, que le ganan a los años que tengo, Nosotros cuando estudiamos Derecho, todas estas cosas ni se mencionaban. ¿Cuánto hará que No, está esto en, que está en digamos, boga es una cosa muy 5 nueva, ¿no? años? ¿5 años será? Sí, Más o o menos, un 10, poquito ponele. más tal vez. Ujú. Tal vez, bueno, sí, sí, tal vez, pero la carrera de derecho, o sea, la formación de los abogados que después van a ser los jueces y la formación de la carrera de magistratura no tiene incorporada la perspectiva de género y la consecuencia es que después tenemos jueces que a pesar de que hay un montón de normativa, siguen aplicando el derecho digamos, como su ideología les dicta, sin tener visibilizadas estas situaciones. Ahí está lo que has dicho, una palabra clave, Daniela, su ideología, porque en realidad lo que estamos viendo aquí en Brasil y todavía en Argentina también se ve, pero no tanto como en Brasil, es que muchas veces los jueces, en lugar de buscar cuál es lo que dice la ley en primer término y lo que dice la justicia en caso de oscuridad de la ley, lo que están buscando es cómo ellos se posicionan ideológicamente ante la sociedad. Así, por ejemplo, ya habíamos comentado, inclusive en un programa que también habías participado el año pasado, Daniela, que un juez acá de la ciudad de Tres Corazones, en Minas Gerais, dijo que la ley María da Peña, que es la ley que protege a las mujeres aquí en Brasil, era una aberración jurídica porque la situación normal de la mujer es la de la sumisión al hombre. Y lo dijo en una sentencia. Y pues nosotros podemos ver que no es la única vez que aparecen sentencias así. Son muchas las veces, por ejemplo, cuando fue el caso de Ray Charleston, que él, me parece, si no recuerdo mal, era el jugador de San Pablo, que lo habían acusado, lo habían injuriado diciéndole que era homosexual, y un juez dijo que él no tenía derecho a promover una acción de injurias porque el fútbol era cosa de machos y no cosa de homosexuales. Entonces, pero ¿por qué dicen los jueces estas cosas? ¿Por qué tienen que manifestarse ideológicamente? ¿Desde dónde, en qué parte del Código Penal dicen que los homosexuales no pueden ser injuriados? Que la injuria que la injuria, que no tienen honor, por ejemplo, ¿de dónde sacan ese tipo de cosas? Porque, acá en Brasil se ve mucho eso. Y nosotros estamos viendo que está bien lo que estás diciendo, Daniela, de que estos jueces no tienen perspectiva de género cuando deberían tenerlo, porque están en un foro privilegiado, ¿no? No privilegiado, especializado, digamos, ¿no? O sea que deberían tener una especial mirada. Pero como dice, ahora encontré el jurista de aquí de Brasil, muy prestigioso, Pedro Esteban Serrano, en su página en el Facebook, en realidad estamos retrocediendo a una forma de pensar preiluminista. En realidad, esto no solamente que no tiene perspectiva de género, sino que estamos medio como que volviendo a un conservadurismo preiluminista, fruto de los nuevos tiempos, de los nuevos posicionamientos de algún sector de la sociedad, ¿no? Pero también me parece que como hay dos dinámicas distintas. Por un lado, la dinámica de la legislación, que con idas y con marchas y contramarchas, con idas y venidas, como eso, va evolucionando en un sentido, y los jueces o las personas que vamos quedando atrás. Sin ir más lejos, yo siempre me acuerdo lo que pasó cuando acá en la Argentina se discutió la ley de matrimonio igualitario. Yo escuchaba a compañeros míos de la facultad, o sea, abogados, no lo escuché de jueces, ¿no? Pero de abogados, que hablaban como si fuera el demonio mismo, que el matrimonio no puede ser entre dos personas que sean del mismo sexo. O sea, y la ley, sin embargo, se terminó redactando, salió, se aplica, y ya
con el tiempo la gente se fue olvidando de la influencia, pero en ese momento parecía que la ley iba más allá de lo que estaba permitido, que casi era ir al infierno asegurarse el dictado de esa ley, o en el peor o mejor de los casos, equivalía a que era obligatorio casarse con los del mismo sexo. Sí, sí, sí. Pero sin embargo, por eso yo me parece que la ley va más rápido de lo que van los jueces y las personas, en algunos aspectos, no siempre. En algunos aspectos, por ejemplo, el Código Civil argentino de 2015 plantea una situación familiar en donde la responsabilidad parental la da, digamos, Sí. como compartida e indistinta, en una ficción en donde de alguna manera tiende a que sea así, pero todavía las prácticas, digamos, y las relaciones patriarcales hacen que las mujeres se queden al cuidado de las niñas y niños en el divorcio, y que porque no, el divorcio no modifica las relaciones que se daban entre los sexos en forma anterior, o sea, si las mujeres, si en la vigencia de la pareja la mujer era la cuidadora, con la separación o el divorcio no se modifica ese rol, porque en la realidad, sin embargo, el código hace una abstracción de la realidad, y está bien, es un código que se puede pensar para el futuro, ¿no es cierto? Y que trata desde el derecho de modificar conductas, pero la conducta, o sea, por ley no se puede modificar la gravedad, digamos, ¿no? No, porque está en la ley no va a alcanzar para cambiarla, pero de todas maneras es un intento de lograr que una conducta se modifique. Es, de alguna manera, remover ese patrón, esa marca patriarcal en las relaciones, pero que en lo concreto, si vos tenés un bebé de 1 año y medio y te estás separando, la madre difícilmente quiera compartirlo. A las mujeres no les gusta y no quieren compartir ese bebé que tienen, que a lo mejor todavía le están dando de mamar, y o sea, aunque vos te sentés enfrente como abogado y le digas, mirá, el papá tiene el derecho igual que vos a estar la mitad del tiempo con el bebé, la mamá te dice, pero es muy chiquitito, no lo vas a saber cuidar, esto. O sea, las mujeres todavía no pudieron remover el patrón patriarcal que tienen adentro, que ellas son las mejores cuidadoras de sus hijos, y que está mal que no los tengan. Eso va a demorar muchas décadas. No sé si nosotros no lo vamos a ver a eso. Probablemente. Yo no sé, yo creo que a veces cambian las cosas tan rápido que uno. Ojalá que las mujeres se puedan desprender de ese rol maternal exclusivo. Pero yo creo que no solamente son las mujeres, Daniela. También a veces la sociedad también está medio que formateada de esa manera y les cuesta abandonar. Me acuerdo que creo que ayúdeme a recordarlo, fue un caso bastante famoso que ocurrió, me parece que fue en el año 97, fue en el 97 o en el 98, comienzo del 98 aproximadamente, un caso bastante comentado en Rosario, que era el caso de unos hermanitos que murieron en una casilla, en una villa, quemados, porque la mamá los abandonaba, y eran muy chiquititos, el más chiquitito tenía 4 años, y después el otro tenía creo que 6 y 8 años, y las maestras de la escuela habían hecho informes, los vecinos habían sido testigos del padre, los padres estaban separados, para que los chicos vivieran con el padre, y no en la casilla de la villa con la mamá, porque la mamá los abandonaba, los dejaba solos, los abandonaba, y bueno, y la justicia no le dio la tenencia al padre. ¿Y qué ocurrió? Bueno, la mujer se fue a bailar un sábado de la noche y los niños murieron incendiados, ¿no? Y era un poco ese cuestionamiento, ¿por qué que en el tribunal nadie había oído a todas las personas que habían hablado a favor del papá que se quedara con los niños, ¿no? Pero bueno, parece que hay una cuestión de, no, si son menores tienen que quedarse con la madre y no se discute, ni se ve, ni nada por el estilo. Y en este caso fue muy perjudicial para los propios niños, ¿no? Le costó la vida, ¿no? Son formas de patriarcalismo, ¿no? La mamá cuida de los nenes y el papá no. No, y aparte que la mejor calificada es la mujer. Esa es como la concepción que hay, inclusive si alguna vez alguno te viene a consultar por un tema así, uno su primera intención es decirle, mira, es rarísimo que un juez se lo dé con menos de 7 años, se lo dé al padre que los cuide.
sin importar ninguna razón más. Yo, la verdad, si alguno me pregunta o me consulta, es raro que uno opine, o sea, como primera intención le diga sin escuchar la situación o algo, es rarísimo que se lo dé al padre. De hecho, no, pero ahora con el nuevo código cambió las cosas, ¿eh? No, está bien, pero otra vez, volvemos a la legislación, eso es lo que dice la legislación. La cabeza de los jueces no la cambia el código solamente. No, pero si se te para un tipo, suponete como me pasó a mí, es rarísimo, pero me tocó justo un tipo que quería una bebé de 6 meses llevársela a la casa y la madre no quería saber nada y yo estaba por la madre y no pude hacerle entender que el tipo tenía derecho. Y el tipo en la casa tenía armado todo un dormitorio para llevarse a la nena, se había organizado el trabajo para llevársela a la nena. ¿Y el juez qué dijo? No, porque cuando yo le dije a la mujer, mirá, tiene derecho, me revocó el poder. Yo por seguir, viste, digamos, querer codificar una cuestión. Está bien, pero porque vos entendías que, o sea, siempre en este yo caso entendía que la contraria tenía para derecho. Claro. Sí, no, está bien, es lo que pasa, pero se buscó alguien que sí, que va a encontrar siempre alguno que te diga lo que vos querés escuchar. Claro, sí, tal cual. Es como yo tenía la tía Betty, que le mando un beso, que está en el cielo, si es que está en el cielo, que ella recorría a los médicos hasta que el médico que le decía que no tenía nada, volvía a casa y decía, ese no sabe nada, me dijo que no tengo nada. De todas maneras, ¿cambia algo que no esté en el cielo? ¿Cómo? ¿Cambia algo que no esté en el cielo? No, la tengo acá en la foto en el escritorio y la recuerdo siempre, la tía Betty, la quiero mucho. Mejor que en el cielo, está ahí. Bueno, gente, hacemos otra pequeña pausa musical, ¿qué les parece? Y después seguimos hablando, también podemos seguir hablando de otra jueza de una noticia positiva, de aquí de Brasil, pero ahora hacemos una pausa musical, ¿qué les parece? Dale. Vamos a escuchar entonces a una canción cantada por dos grandes de la música española. Por un lado lo tenemos a Macaco, que se ha juntado con el dúo Estopa, y vamos a escuchar entonces la canción Con la mano levantá. Al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá. Dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá. Dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, tocaré. Estoy tocando el cielo. Con la mano levanta, tocaré. Estoy tocando el cielo. Del puntillas pa' tocar o subiendo un escalón, escribiendo otra canción. De escaleras al cielo, busco un sitio para saltar, que me dé alas pa' volar, realidad a ras de suelo. Con las manos levantas, no nos vieron al pasar, cuántas manos hay que alzar, para que escuchen de nuevo, tu arma la imaginación, tu escudo no protección, incluyendo el movimiento. Con la mano levanta, tocaré. Estoy tocando el cielo. Con la mano levanta, tocaré. Estoy tocando el cielo. Buscando. Cha, 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 cha. Salta de la valla, Corrí mil batallas, pero aquí estoy de nuevo. Perdí el aliento, pero no me siento. busco carrerilla. A saltar, a saltar, a saltar, a saltar.
Estás escuchando Café Mercosur. Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, seguimos entonces con el programa. Ahora vamos a hablar de una noticia también de terror. Y también viene acá de Brasil y tiene que ver con un juez que lo investigan por participar de una clase pública sobre las ilegalidades de la operación Lava Jato. Se trata del camarista Paulo Barros da Silva Lima, que es, digamos, cumple las funciones de juez corregidor, o sea, digamos, el que anda haciendo sumarios disciplinarios contra los otros jueces, que determinó que le abran... Como que el juez que juzga a los jueces. Claro, un juez de disciplina de los jueces, digamos, ¿no? Un juez de disciplina de los jueces. Esto pasa en el estado de Alagoas, ¿no es verdad, Osvaldo? Nuestro amigo Color de Melo. Era Color de Melo, como lo queríamos a Color de Melo. Determinó que se le abriera un proceso administrativo contra el juez de derecho Marcelo Tadeu Lemos, y para que, bueno, preste esclarecimientos sobre su participación en una clase popular junto con otros juristas sobre las ilegalidades en la operación Lava Jato. ¿Se acuerdan? La operación Lava Jato, la que pasa en Curitiba, a cargo del juez Moro, que persigue básicamente a los delitos relacionados con la Petrobras y específicamente al expresidente Lula da Silva. ¿Y por qué? Porque en realidad es una clase pública, entonces los jueces podrían tranquilamente participar porque no tienen ningún tipo de problemas en participar de actividades académicas. Inclusive la única otra actividad remunerada que pueden ejercer los jueces aquí en Brasil es la docencia. Pero él interpretó que esa clase popular sobre la Lava Jato era una actividad político-partidaria y que eso estaría dentro de la esfera particular del juez, y que si el juez faltaba al tribunal para hacer esa actividad, era como una falta no justificada al trabajo. Entonces por eso decidió que le hicieran un proceso administrativo. Y bueno, y está en eso. En realidad era una forma, ya le habían querido iniciar otro antes, porque él había ido también a un tribunal popular sobre la operación Lava Jato anteriormente, y esto sale un día antes que él viajara para Curitiba para esta clase pública. Entonces la verdad es una forma de amedrontarlo y de cercenar su libertad pública. Sí, parecería que inclusive que es como que utiliza una cuestión de forma para silenciar su opinión, parecería, ¿no? No sé si será... Has acertado en lleno, Osvaldo. Has acertado en lleno, exactamente. Es una cuestión de forma, porque si es una clase pública, ¿cómo puede ser una actividad político-partidaria? ¿Qué partido político se beneficia con esto? Si existe un partido político llamado Lava Jato para que el que sea contrario sea de otro partido político. Claro. No, es imposible. Esto es una chicana. Es una verdadera chicana, ¿no? Y acá, según los argumentos, dice de este juez Tadeu Lemos, la gente dice tiene la libertad, nosotros tenemos libertad de ir y venir, solo cuando se sale del país que hay que manifestarse. Y bueno, fue una invitación de entidades, la vida privada, sería si fuese a pasear a Curitiba, pero en realidad es una clase pública, así que no puede considerarse eso, ¿no? Yo dice, estaba en un ambiente institucional, un evento de la sociedad civil organizada, entonces nunca puede ser considerado una actividad político-partidaria que sea de la esfera particular, ¿no? Escuchando esto me hace parecer que Alagoas debe ser, junto con Colombia, el único país del realismo mágico que hay en Sudamérica, ¿no? La fuente del realismo mágico, porque que a un juez se le prohíba fundando en cuestiones partidarias cuando va a dar una clase pública sobre un proceso donde se supone que hay ilegalidades que afectan derechos establecidos, realmente es propio del realismo mágico.
Y él va a hablar en calidad de juez, él va a hablar en calidad de hombre de derecho, en realidad. O sea, no lo va a hacer en calidad de candidato a nada, ni siquiera podemos decir que era candidato a algún cargo electivo dentro de la esfera judicial, por ejemplo, qué sé yo, nada, él va a hablar en calidad de juez. Y es verdad que Alagoas es un territorio bastante particular, un poco desde siempre, Osvaldo, Siempre es tradición, vos sé que cada vez me da más ganas de conocerlo, ¿no? Es un estado muy bonito, un estado muy bonito. La capital es Maceió, una capital bastante bonita. Que es muy conocida, Maceió. Sí. Pero bueno, el realismo mágico, ¿se acuerdan el asesinato en el Senado de la Nación, donde lo matan a Bordaberry, no? Sí. Bueno, acá en Brasil también tuvimos el mismo, y el asesino era un senador alagoano, el abuelo de Color de Melo, que mató a otro senador alagoano y quedó impune. No hubo ningún tipo de condena. Típico realismo mágico, ¿no? Realmente. Típico del realismo mágico. Sí, un estado digno de conocerse, Alagoas, ¿eh? Sí, en todos los sentidos. Así que, bueno, hacemos otra pausa y después vamos un poco a la Argentina. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar otra canción, ya que estamos hablando de Brasil y de música tropical. Vamos a escuchar a Edson Gómez, que un día el tema llamado Criminalidades. ¿Vamos? Dale. Tanta violência na cidade, brother, tanta criminalidade. As pessoas se trancam em suas casas, pois não há segurança nas vias públicas, e nem mesmo a polícia pode impedir. Às vezes a polícia entra no jogo. A gente precisa de um super-homem que faça a mudança imediata, pois nem mesmo a polícia pode destruir certas manobras organizadas. Tanta violência na cidade, brother, tanta criminalidade. É tanta violência na cidade, brother, tanta criminalidade. A lua não é mais dos namorados, os velhos já não curtem mais as praças, e quem se aventura pode ser a última, e quem se habilita pode ser o fim. A gente precisa de um super-homem que faça a mudança imediata, pois nem mesmo a polícia pode destruir certas manobras organizadas. Não tudo um dia vai passar, sei que tudo um dia vai mudar.
Estás escuchando Café Mercosur. Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, y ahí siguiendo entonces con las noticias de terror. De los jueces no podemos dejar de hablar de un tema muy candente y actual en la Argentina, que es el tema de Santiago Maldonado, y en este caso vamos a referirnos específicamente a las andanzas o desandanzas del juez Otranto. Para comenzar, podemos decir que la primera línea investigativa del juez Otranto aparece con casi 50 días desde que Santiago Maldonado desapareció, y parece que la primera sospecha es de que, según el juez, se ahogó. Santiago Maldonado se ahogó en un río que en invierno no tiene caudal, donde los mismos indios dicen que el agua les llega a las rodillas, y para el juez la principal hipótesis es que se puede haber ahogado. Sí, o sea que sí, la hipótesis ya es bastante aventurada, pero aparte decirla públicamente en un medio, para una entrevista exclusiva de parte de un juez, por lo menos me parecería que es bastante desprolijo, porque lo dijo en La Nación con una entrevista exclusiva. Realmente un juez, nos acordamos, ustedes dos también se acordarán, que siempre la máxima que aprendíamos, que los jueces hablan por las sentencias, habla por la tapa de La Nación. Sí, es verdad. Y después querían procesar al otro porque hacía Twitter, como vimos en el programa. Sí, claro, ¿no? Como me he olvidado, tenés razón. Pero aparte yo te diría que no, me parece que no es la primera hipótesis que maneja el juez Otranto. En su momento nunca lo hizo tan público como ahora, pero la hipótesis era que Santiago Maldonado estaba en Entre Ríos, estaba en Chile, porque de hecho las primeras pedidos de seguimiento de o pedidos de donde se activó el teléfono celular de él, se dirigió a las antenas que estaban en Chile. Nunca pidió los informes de las antenas que estaban en la Argentina, del lado argentino. Y el día 18 organizó, no sé si organizó, por lo mismo estuvo presente en un mega operativo que se hizo en la comunidad Cuyamén, en el pull-off, en Resistencia, con 300 gendarmes, y no le avisó a las partes. El hermano de Santiago Maldonado se hizo presente y el juez Otranto no lo dejó participar. No lo dejó ingresar, ¿sí? No lo dejó ingresar. O sea, produjo pruebas sin que las partes la controlen. Eso ya de por sí son pruebas nulas. Yo escuchaba un periodista acá de Rosario que decía que parecería que Otranto hacía todo lo posible para que la Cámara lo recuse. La familia lo recusó, pero... Lo recusó, él lo rechazó y está en la Cámara ahora esa resolución. Pero decía prácticamente, realmente parece que todas sus decisiones tienen como único destino la recusación. Lo que pasa es que yo no sé este hombre qué pretende, porque ya está un poco, no está nombrado, pero es el primero que va a ocupar el cargo de camarista en una ciudad si no me equivoco, de General Roca, ahí en la provincia, y ya el puesto número 1 de camarista es de él, así que no sé cuándo va a asumir, pero está haciendo ilegalidades manifiestas terriblemente. El mismo día 18 mandó a detener en el mismo operativo a la líder mapuche, a Elizabeth Loncón. A Elizabeth Loncón la mandó a detener. La llevó trasladada en una pick-up sin patente, según los periodistas de C5N, que son los únicos que están en la zona. Pasó a una velocidad impresionante, doble precinto tenía la mujer, y después a la tarde la tuvieron que liberar, porque las acusaciones eran que le había faltado el respeto y, claro, la consabida resistencia a la autoridad, ¿no? Que un día vamos a tener que detenernos bastante bien en ese resistencia a la autoridad, porque parece que como ahora no hay desacato, han inventado esto de resistencia a la autoridad. Sí, entre resistencia a la autoridad y asociación ilícita tenemos completo el Código Penal. Sí. Sí. Con esas dos cosas, todo grabamos con la resistencia a la autoridad y asociación ilícita.
Cualquier cosa encuadra en eso y ahí estamos en el problema. Y este juez no escapa de la lógica. No escapa. Y lamentablemente vamos a tener que seguir hablando de él porque el caso de de Santiago Maldonado no tiene una resolución, por lo menos por en cuanto no tiene, salvo algún invento o lo que todo el mundo sospecha, que realmente planten el cadáver de Santiago Maldonado en la comunidad mapuche, como varios miembros de la comunidad vienen denunciando, ¿no? Allanamientos ilegales, como hicieron la semana pasada, sin ser el día 18, ingresan y queman las casas delante del juez, una cosa horrible, ¿no? Realmente, particularmente yo creía que no veríamos más esas cosas en Argentina, ¿no? Pero bueno. Sí, realmente parecía que eran etapas que se habían olvidado, que ya habían pasado. Cómo se está desarrollando esta investigación y cómo se está negando algunas cosas que parecen tan evidentes. Claro. Sí, y como volvemos a lo que decía este jurista brasilero, ¿no? Pedro Esteban Serrano. Estamos volviendo a la etapa preiluminista, ¿no? Sí. Entonces, vamos a dejar por aquí. Entonces, hemos llegado al final y aprovechamos para recordar que este programa se transmite por las radios Las Voces del Muro y RCA Oficial. Y que nos pueden encontrar en las redes sociales como Café Mercosur, tanto en Twitter como en Facebook. Y pueden visitar nuestra página www.cafemercosur, donde van a encontrar un poco del resumen de los encuentros y también pueden escuchar este encuentro y los encuentros anteriores. Nos pueden escribir a contacto@cafemercosur.com. Gente, hasta la próxima entonces. Chao, un beso grande. Chao.